Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿Historia para qué? La primera respuesta en acudir a la mente sería: la historia obedece a un interés general en el conocimiento. Al historiador le interesa, como a cualquier científico, conocer un sector de la realidad. La historia tendría como objetivo el esclarecimiento racional de ese sector. En este sentido, el interés del historiador no diferiría del que pudiera tener un entomólogo al estudiar una población de insectos, o a un botánico al clasificar las diferentes especies de plantas que crecen en una región. Igual que al entomólogo o al botánico, al historiador le basta esa afición por el conocimiento para justificar su empeño. Sin duda así sucede con cualquier ciencia. Se justifica en el interés general por conocer, el cual cumple una necesidad de la especie. Porque la especie humana requiere del conocimiento para lograr aquello que en otras obtiene el instinto, una orientación permanente y segura de sus acciones en el mundo. Con todo, quien diera esta respuesta correría el riesgo de disgustar a más de un historiador. Cualquier historiador pensaría que, después de todo, su disciplina tiene una relevancia para los hombres mayor que la de un entomólogo, y que sus investigaciones, aunque presididas por un interés en conocer, están motivadas también por otros afanes más vitales, ligados a su objeto. Una colonia de abejas no puede despertar en nosotros, diría el mismo tipo de interés que una colectividad humana. Si logramos determinar el objeto al que se dirige la atención del historiador frente al que retiene la de otros científicos, daríamos quizá con una diferencia específica del conocimiento histórico. Un acercamiento podría ser: la historia responde al interés en conocer nuestra situación presente, porque aunque no se le proponga, la historia cumple una función, la de comprender el presente. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy estamos abordando un tema de particular interés en estos momentos que estamos viviendo. Este programa se está grabando el miércoles a media tarde. Seguramente cuando se dé la emisión en Radio SME ya tendremos conocimiento de los resultados de la consulta sobre la ratificación del sentido del voto de la pasada elección. Y a todas luces se trata de un evento histórico, como ha sido pues prácticamente lo que hemos vivido durante estos últimos 11 años de resistencia. Un evento histórico o una serie de eventos históricos que van conformando lo que hoy conocemos como nuestro presente, como nuestra actualidad, como nuestro camino hacia el futuro. Y entonces vale la pena hacer una reflexión sobre el papel de la historia. ¿Para qué nos sirve la historia? Y para ello pues hemos recurrido a un texto pues clásico, un ensayo del doctor Luis Villoro, filósofo, investigador, catedrático de la UNAM, maestro emérito, fallecido hace apenas 6 años, en 1914, con un escrito que se titula, un ensayo que se titula El sentido de la historia, y que forma parte de un libro titulado Historia para qué. Este libro se editó en 1980 a través del Siglo XXI Editores y fue a raíz de que había como que una preocupación en los funcionarios, en el personal del Archivo General de la Nación, por pues entender cuál era la finalidad del trabajo que ejecutaban en ese importante lugar que preserva documentos y que preserva una serie de objetos y documentos sobre la historia de nuestro país, y que en ese entonces era dirigido por Alejandra Moreno Toscano. Alejandra Moreno Toscano es la nieta de Salvador Toscano, un importante director de cine, el que se encargó de hacer algunas de las vistas más importantes durante la Revolución de 1910. Y bueno, su nieta,
Alejandra Moreno, fue directora del Archivo General de la Nación en esta época en que se convocó a un grupo pues, de cronistas, historiadores, investigadores, periodistas, sociólogos. Destaca, por ejemplo, Carlos Monsiváis, Enrique Florescano, Guillermo Bonfil Batalla, el doctor Adolfo Gili, el propio Luis Villoro, entre varios otros, para que dieran su punto de vista sobre el sentido de la historia, para qué nos sirve la historia o por qué necesitamos conocer la historia. Y me pareció de singular importancia que se abordara en este momento en que pues hay reivindicaciones de la historia de nuestro sindicato desde distintos frentes, ¿no? Desde nuestro propio frente que ha luchado durante 11 años por preservar la existencia de nuestra organización, que se puso en peligro con aquel decreto de extinción del 11 de octubre del 2009, que lo que nos movió fundamentalmente fue el mantener con vida a nuestro sindicato. Si no se hubiera tomado aquel acuerdo de asamblea en el Monumento a la Revolución hace 11 años, seguramente el sindicato ya no existiría. Y quienes hoy reivindican su interés en el sindicato y que nos quieren hablar de su papel dentro de la historia del sindicato, cuando fueron miembros del Comité Central, algunos cuando fueron representantes, pero que decidieron liquidarse, decidieron no acatar el acuerdo de asamblea, que por cierto ahora ponen en duda estos excomitecos que pues simplemente no estuvieron presentes cuando se dio este evento fundamental de la resistencia, que fue la asamblea del 11 de octubre, del domingo 11 de octubre del 2009. Y entonces, ¿de qué sirve traer a cuento la importancia de la historia de nuestro sindicato cuando muchos de estos frentes que ahora se preocupan por el rescate de la democracia, por la existencia de nuestro sindicato, por la recuperación de su carácter nacionalista, y que en 11 años no hicieron acto de presencia, no hicieron vida sindical, no movieron un dedo por defender a la organización y ahora reivindican la historia? Bueno, ¿por qué es importante que nosotros, quienes formamos parte de esta resistencia, quienes estuvimos aquí durante más de una década, hemos estado defendiendo el proyecto sindical, la existencia de nuestro sindicato y buscando proyectos para la reinserción laboral de quienes se quedaron a resistir? Bueno, debemos tener muy claro cuál es el sentido de esta historia. Este texto de Luis Villoro nos da varios elementos muy interesantes de cómo enfocarnos a la historia y cómo entender por qué es importante, ¿no? Vamos a continuar con la lectura de este texto. Desde las épocas en que el hombre empezó a vivir en comunidad y a utilizar un lenguaje, tuvo que crear interpretaciones conceptuales que pudieran explicarle su situación en un mundo en un momento dado. En los pueblos primitivos, el pensamiento mítico tiene a menudo un sentido genético. Muchos mitos son etiológicos, es decir, intentan trazar el origen de una comunidad con el objeto de explicar por qué se encuentra en determinado lugar y en tales o cuales circunstancias, lo que nos remite, por ejemplo, a toda esta mitología náhuatl sobre Aztlán y sobre el recorrido de los mexicas hasta llegar al Valle de México y encontrar el águila devorando una serpiente parada en un nopal, ¿no? Este mito pues trata de generar una explicación de por qué se llega a ese lugar cuando no existe una fuente o una explicación plenamente confiable o razonable de este origen. Algunos pueblos invocan leyendas, como lo decía, para dar razón de la presencia de la tribu en un paraje y de su veneración por algún lugar sagrado. Por ejemplo, los primeros ancestros surgieron del fondo de la tierra por una cueva situada en el centro del territorio de la tribu. Otros pueblos atribuyen su origen a un antepasado divino, más o menos semejante al hombre, como el caso, por ejemplo, con los mexicas, con Quetzalcóatl, con Huitzilopochtli, etc., cuyas actividades fundadoras de costumbres o instituciones narran los mitos. El totemismo tiene, entre otros aspectos, el de remitir a la génesis de una colectividad humana. Hay clanes que nacieron de un determinado animal, otros de otro. Esto explica la peculiaridad de sus caracteres y hábitos. El origen de diferentes instituciones y la historia nacería, pues, de un intento por comprender y explicar el presente, acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias. En este sentido, la historia admite que el pasado da razón del presente, pero a la vez supone que el pasado solo se descubre a partir de aquello que explica el presente.
Cualquier explicación empírica debe partir de un conjunto de hechos dados para inferir, es decir, para sacar la conclusión o sacar el juicio que nos permita pensarlo, para inferir de ellos otros hechos que no están presentes, pero que debemos suponer para dar razón de los primeros. Así también en la historia. El historiador pensará, por ejemplo, que el Estado, o la figura del Estado, el gobierno actual, puede explicarse por sus orígenes, pero si se propone esa tarea es justamente porque ese Estado existe en el presente, con ciertas características que plantean preguntas. Y son esas preguntas las que incitan a buscar sus antecedentes. El historiador tiene que partir de una realidad actual, nunca de una situación imaginaria. Esto es lo que separa su indagación de la del novelista, quien también a menudo escudriña en el pasado. ¿Quiere esto decir que a la vez que el pasado permite comprender el presente plantea los interrogantes que incitan a buscar en el pasado? De allí que la historia pueda verse en dos formas, como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o como una empresa de comprender el pasado desde el presente. ¿Qué es lo que ocurre con el Sindicato Mexicano de Electricistas? Cuando queremos explicar la situación actual de nuestro sindicato, el por qué defender una institución que tiene 105 años de existencia, tenemos que pensar en que primero este impulso reflexivo nace del golpe que nos dieron hace 11 años, la intención de extinguir a nuestro sindicato. A partir de ahí decimos, bueno, tenemos que evitar la disolución forzada del sindicato porque así lo mandata nuestro estatuto. Pero solamente por eso hay que guardarlo. ¿Cómo podemos dialogar desde el presente, a partir de lo que vivimos con la experiencia del 11 de octubre, sobre la historia del ESME? Para muchos pues es una historia personal, como el propio Villoro lo va a mencionar más adelante en su texto. Tiene que ver con quienes somos hijos o nietos de trabajadores jubilados del sindicato. Tiene que ver con cómo esta historia del sindicato influyó sobre ciertas comunidades en donde nacieron y se educaron compañeros que después llegaron a trabajar en Luz y Fuerza del Centro. Entonces, estos intereses, a partir de una realidad presente, nos hacen indagar en el pasado, nos hacen pensar qué tiene que ver la situación actual con la historia que se desarrolla a partir del 14 de diciembre de 1914. Hoy nuestra preocupación es justamente la reinserción laboral, es el objetivo fundamental del proyecto del sindicato en este momento. Pero entonces, ¿cómo explicamos esa necesidad ahora? Pues a partir justamente del nacimiento de la fundación del sindicato hace 105 años. Pensar en aquellos que llamamos padres fundadores que en su momento decidieron crear una organización que defendiera sus derechos, que defendiera su trabajo y que pudiera preservarse para futuras generaciones. Nosotros somos esas futuras generaciones y el interés en la defensa de nuestro sindicato debe también constar en esta historia que se ha formado durante tantas décadas y que nos ha dejado lecciones muy valiosas que nos explican la situación de hoy. Pensar, por ejemplo, cómo se relaciona el golpe de Felipe Calderón contra el ESME hace 11 años, por ejemplo, con el golpe que le da Venustiano Carranza al Sindicato Mexicano de Electricistas también en 1916 durante la huelga general. ¿Hay relación entre estos dos hechos históricos o son hechos aislados? Consideremos también, y esto nos lo decía hace poco en un seminario, nuestro amigo, camarada y maestro Víctor Sánchez, uno de los historiadores de cabecera de nuestro sindicato, hacía la mención muy clara. Quien siga pensando que el golpe contra el ESME fue obra de un borrachazo de Felipe Calderón, que fue obra de una mente omnibulada por el alcohol, está cometiendo un error. Simplemente hay que analizar lo que 10 años antes ocurrió con el intento de privatización de Ernesto Zedillo y a su vez relacionado con el proceso neoliberal que empieza a principios de la década de los 80 con Miguel de la Madrid en México
y que se ve auspiciado con mayor fuerza en la década de los 80, ya hacia su final, con Carlos Salinas de Gortari, que llega de manera fraudulenta al gobierno y que instaura toda una serie de políticas neoliberales privatizadoras que se van a enfocar a generar estos cambios en sectores estratégicos como el sector eléctrico. Entonces este golpe del 11 de octubre del 2009 no es una condición aislada o un hecho anecdótico de una borrachera de fin de semana de un presidente dipsómano. Se trata de un proceso histórico que obedece a ciertos factores políticos y económicos en los que encontraron el mejor momento para golpear de manera radical a nuestro sindicato ese 11 de octubre. Ya lo habían intentado, hubo un movimiento popular, social, que se encargó de frenarlo, pero cuando lo da Felipe Calderón, se trata de un golpe artero, un golpe ilegal, un golpe ilegítimo, que además venía articulado con una serie de acciones que justamente habían desarticulado este movimiento social que defendió a la industria eléctrica en 1999. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con este texto importantísimo de Luis Villoro para entender por qué es importante conocer nuestra historia, estudiarla, aprenderla, pero sobre todo saber interpretarla. Regresamos después de la pausa. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes. El día de hoy estamos leyendo un texto muy importante, fundamental, que yo creo que a varios les tocó leerlo en la escuela, de este libro Historia para qué, el ensayo del gran Luis Villoro titulado El sentido de la historia. Y esto con la idea de entender por qué es importante conocer nuestra historia y para qué tendríamos que conocer nuestra historia como Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a continuar con el texto que nos dice: la historia intenta dar razón de nuestro presente concreto. Ante él no podemos menos que tener ciertas actitudes y albergar ciertos propósitos. Por ello, la historia responde a requerimientos de la vida presente. Debajo de ella se muestra un doble interés. Interés en la realidad, para adecuar a ella nuestra acción. Interés en justificar nuestra situación y nuestros proyectos. El primero es un interés general propio de la especie. El sentido es particular a nuestro grupo, nuestra clase, nuestra comunidad. Ese es uno de las pistas que nos da Luis Villoro para entender por qué es necesario conocer nuestra historia, cómo podemos darle fuerza a nuestro proyecto a partir de lo que conocemos como parte de nuestra historia. Por ello es tan difícil separar en la historia lo que tiene de ciencia de lo que tiene de ideología. Sin duda, ambos intereses pueden coexistir sin distorsionar el razonamiento, pero es frecuente que los intereses particulares del historiador, ligados a su situación, dirijan intencionadamente la selección de los datos, la argumentación y la interpretación a modo de demostrar la existencia de una situación pasada que satisfaga esos intereses. Es decir, que la propia historia nos compruebe, nos remita a que tenemos la razón. Esta observación nos conduce a una segunda respuesta. Los requerimientos de la vida presente que nos llevan a investigar los antecedentes históricos no son individuales. Si lo que trato de explicar en una situación conflictiva, personal,
Ello me llevará a indagar en mi biografía. Podrá ser un estímulo para hurgar en mi pasado. Ese estímulo estaría en la base de un análisis psicológico, pero no me conduciría a la historia. Las situaciones que nos llevan a hacer historia rebasan al individuo, plantean necesidades sociales, colectivas, en las que participa un grupo, una clase, una nación, una colectividad cualquiera. Las situaciones presentes que tratamos de explicar con la historia nos remiten a un contexto que nos trasciende como individuos. Si escribo estas páginas, tengo en mente a las personas que podrían leerlas. Detrás de ellas están las ideas de otros muchos hombres. Al publicarse, estas líneas formarán parte de un complejo colectivo de relaciones económicas, sociales, culturales. Lo que escribo puede ser objeto de historia en la medida en que se pone en relación con esos contextos sociales que lo abarcan y le prestan sentido. En cualquier situación concreta podemos descubrir conexiones semejantes. Todos nuestros actos están determinados por correlaciones que rebasan nuestra individualidad y que nos conectan con grupos e instituciones sociales. Desde el momento en que vamos a comer a nuestra casa, ya estamos inmersos en una institución, la familia, la que a su vez no puede explicarse más que en el seno de otras instituciones. Nos refiere, por ejemplo, a regulaciones jurídicas y con ella a un Estado. No hay acción humana que no esté conectada con un todo. Pues bien, los requerimientos de que, según decíamos, partía el historiador, suponen esos lazos comunitarios. Solo se hacen presentes en la medida en que tenemos cierta conciencia de estar realizando propósitos en común y de estar sujetos a reglas que nos ligan, propósitos y reglas. Aquí esta parte de la explicación de Luis Villoro me parece muy importante porque conecta directamente con lo que mencionaba antes del corte. El pensar que el golpe en contra del SME fue idea de un presidente borracho o que fue el resultado de que nuestro secretario general le brindara apoyo de manera presente, incluso estando en las asambleas de su campaña, a Andrés Manuel López Obrador desde el 2006. ¿no? El apoyo que se le dio como parte del sindicato al plantón de reforma y que todos esos hechos históricos se utilizan en su momento para decir esa fue la razón por la que nos golpearon, pero que mágicamente desaparecen de la argumentación de esa disidencia que ahora dice hay que obedecer lo que nos pide el presidente López Obrador. Pero más allá de eso, más allá de la anécdota absurda de cómo se busca argumentar desde estos polos de la disidencia, lo que es importante es entender cómo estos contextos van guiando el desarrollo histórico de ciertos eventos que nos afectan directamente a nosotros. Yo decía hace un rato, ¿cómo se establece un diálogo? ¿Cómo se puede establecer un diálogo entre la represión de Calderón en contra de los electricistas en el 2009 o a partir del 2009, mientras duró su sexenio, con la represión de Carranza en 1916, cuando la huelga general? ¿O cómo funciona el contexto? Por ejemplo, en la huelga de 1936. ¿Es posible pensar en la huelga del 36 de este comité histórico con Breña Alvírez, con Manuel Paulín, con Luis Espinosa? ¿Es posible pensarlos fuera del contexto de la presidencia de Lázaro Cárdenas? ¿Es posible pensarlos fuera de este auge del sindicalismo en la década de los 30? ¿Hubiera sido posible esta huelga y hubiera sido posible el éxito de esta huelga en 1936 con otro presidente que no fuera Lázaro Cárdenas o que no tuviera las disposiciones que él mismo planteó como parte de su gobierno? De esta manera el contexto sí tiene un papel fundamental en el desarrollo histórico de todos estos hechos que hoy forman parte de nuestra historia. Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. La historia nacional, regional o de grupos cumple, aún sin proponérselo, con una doble función social. Por un lado, favorece la cohesión en el interior del grupo y por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos. ¿Para qué la historia? Intentemos una segunda respuesta. Para comprender por sus orígenes los vínculos que prestan cohesión a una comunidad humana y permitirle al individuo asumir una actitud consciente ante ellos. Esa actitud puede ser positiva.
La historia sirve entonces a la cohesión de la comunidad. Es un pensamiento integrador, pero puede también ser crítica. La historia se convierte en pensamiento disruptivo, porque al igual que la filosofía, la historia puede expresar un pensamiento de reiteración y consolidación de los lazos sociales, o a la inversa, un pensamiento de ruptura y de cambio. ¿Cómo es que podemos pensar en estos dos factores? Por un lado, en la historia del ESME. Por un lado, bueno, el factor integrador. Definitivamente el hablar de la historia, de la huelga histórica del 16, de la huelga histórica del 36, es un factor de cohesión porque nos dice la lucha la tenemos que dar como trabajadores, como miembros de la clase obrera. El otro aspecto, el disruptivo, el que rompe con la continuidad, el que genera un cambio a partir de una crítica, ¿cómo se puede obtener? Justamente nuestro sindicato tiene las bases históricas y las bases estructurales para poder hacer esa crítica. Y esa crítica es a través de las reuniones que podemos tener y que lo permite nuestro estatuto, como grupos políticos, como corrientes, para generar esa discusión. Pero esa discusión se tiene que llevar al seno de las asambleas. Esa discusión, esas opiniones, esos planteamientos se tienen que llevar al seno de nuestras asambleas para que a través de la participación, la discusión, el debate y la toma de acuerdos se conviertan en un elemento pues, que puede ser de crítica, pero finalmente en pro de una mejora de la situación de nuestro sindicato. Cuando este aspecto de la crítica se ve por encima o por fuera de la estructura que nosotros mismos como sindicato nos hemos planteado para tomar acuerdos y para llevar adelante la vida de nuestro sindicato, se está cometiendo un error, porque se está rompiendo con el contrato social interno que tiene nuestro sindicato, que sería nuestro estatuto sindical. En el momento en que nosotros desacatamos el consenso que se logre o el acuerdo mayoritario que se logre en una asamblea, pues nuestro propio estatuto lo establece como una violación, como una falta que debe ser sancionada. Mientras no se logre convencer mediante la argumentación, mediante un discurso bien estructurado y fundamentado, que convenza y que tenga esa carga de verdad para que la gente se vuelque con el voto a favor de esa postura, mientras se tenga, hay un espacio legítimo donde poderlo llevar a cabo. Cuando se rompe con esa cuestión, cuando no se es capaz de convencer a este órgano, que es la asamblea, de tomar otra decisión, y entonces en contra del acuerdo se manifiesta, se dice, se sigue mandando mensajes hacia la gente de desacato, de desobediencia, entonces hay una ruptura, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. Y hoy justamente estamos viendo parte del resultado de ese tipo de acciones que rompen con la legitimidad de nuestro estatuto y su legalidad reconocida por la propia Ley Federal del Trabajo, por convenios internacionales de la OIT, cuando se recurre a medios externos porque se ha sido incapaz de convencer a una base masiva y mayoritaria de que la ruta es otra, entonces se está cometiendo un tremendo error que pone en peligro la vida del propio sindicato. No en balde, la libertad y la autonomía sindicales son conceptos defendidos desde normas internacionales como los convenios de la OIT. ¿Por qué? Porque esa autonomía se funda en que los propios trabajadores sean capaces de tomar sus decisiones sin la intervención y sin la tutela del Estado, que esa es la otra parte interesante, ¿no? Cómo el Estado, en su papel tutelar, paternalista, si se quiere, en el caso de la historia de México, en los sexenios priistas, cómo ha incidido en la vida interna de organizaciones no solo sindicales, sino partidos políticos, asociaciones civiles, etc. El poder tener la capacidad de mantenernos de manera autónoma, de manera libre en la toma de decisiones de nuestra organización, es lo que le ha permitido históricamente mantenerse. Por eso es importante conocer nuestra historia. En su momento,
el Sindicato Mexicano de Electricistas ha formado parte de infinidad de organizaciones laborales, políticas, etcétera, y ha sabido decidir en su momento la conveniencia de continuar o salirse de esas organizaciones, por lo que representaba un atentado a la autonomía del propio sindicato. De ahí que al inicio de la década de los 40, el SME decidiera salirse de la CTM que ayudó a fundar. ¿Por qué? Pues porque se identificaba un proceso de rompimiento con los principios democráticos que debiera tener esta Confederación de Trabajadores del país. De igual manera se entiende la salida que se da ya después del periodo largo de Juan José Rivera Rojas al frente del SME, que afilia al sindicato, al partido en el poder, y que tras el movimiento de Verónica, pues uno de los elementos fundamentales es romper con esa afiliación al partido político en el poder, para mantener su propia identidad, su propia autonomía y perseguir sus objetivos de manera libre, no sometidos, lógicamente, a la decisión de entes externos y particularmente del Estado. Por eso el negar o el rechazar la intromisión del Estado en la toma de decisiones de nuestro sindicato es fundamental. Es el eje histórico que nos ha guiado a tomar estas decisiones como organización y que debemos seguir pugnando porque se mantenga vigente, se mantenga como la máxima fundamental de existencia de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. El texto de Villoro también nos plantea, ¿para qué la historia? Intentemos una segunda respuesta para comprender sus orígenes, los vínculos que prestan cohesión a una comunidad humana y permitirle al individuo asumir una actitud consciente ante ellos. Ya lo veíamos, es para formar la cohesión de esta comunidad electricista en particular. Es importante hacer énfasis cómo la historia tiene ese papel. Pero entonces tiene un papel mucho más trascendental, porque no se trata solamente del sentido o la cuestión histórica relativa exclusivamente a nosotros como los que estamos padeciendo el conflicto del 2009 a la fecha, sino con las miras a una trascendencia histórica más allá de nosotros mismos, tanto en el pasado como en el futuro. Y es lo que la historia plantea como una pregunta por el sentido, es decir, lo que nos planteamos incluso como seres humanos, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Nos dice Villoro, pero la historia no dice todo eso en fórmulas expresas. Su fin no es enunciar principios generales, leyes, regularidades sobre la vida humana, ni acuñar en tesis doctrinarias una idea del hombre. La historia muestra todo eso al tratar de revivir en su complejidad y riqueza pedazos de la vida humana. En este procedimiento está más cerca de las obras literarias que de las ciencias explicativas. También la literatura intenta revelar la condición humana, mostrando posibilidades particulares de hombres concretos. Sin duda, la literatura abre posibilidades verosímiles, pero ficticias. Y la historia, en cambio, solo revive situaciones reales. Sin duda, la literatura se interesa ante todo en personajes individuales y la historia, por el contrario, centra su atención en amplios grupos humanos. Sin duda, en fin, la literatura se niega a explicar lo que describe y la historia no quiere solo mostrar, sino también dar razón de lo que muestra. Pero por amplias que sean sus diferencias, literatura e historia coinciden en un punto. Ambas son intentos por comprender la condición del hombre a través de sus posibilidades concretas de vida. La pregunta por la condición humana se enlaza con la pregunta por su sentido. Necesitamos encontrar un sentido a la aventura de la especie. Para responder a esta inquietud, el pensamiento humano ha intentado varias vías. La religión, la filosofía, el arte, la historia es otra de ellas. La búsqueda del sentido no da lugar a un para qué del quehacer histórico diferente a los dos que expusimos antes. Está supuesta en ellos. El interés en explicar nuestro presente expresa justamente una voluntad de encontrar a la vida actual un sentido. Por otra parte, la historia nos lleva a comprender, dijimos, lo que agrupa, lo que relaciona, lo que pone en contacto entre sí a los hombres, haciendo que trasciendan su aislamiento.
Con ello estaría respondiendo a la necesidad que tenemos de prestar significado a nuestra vida personal, al ponerla en relación con la comunidad de los otros hombres. El historiador permite que cada uno de nosotros se reconozca en una colectividad que lo abarca. Cada quien puede trascender entonces su vida personal hacia la comunidad de otros hombres y en ese trascender su vida adquiere un nuevo sentido. Esta sería, en suma, el último móvil de la historia, su para qué más profundo. Dar un sentido a la vida del hombre al comprenderla en función de una totalidad que la abarca y de la cual forma parte. La comunidad restringida de otros hombres primero, la especie humana después, y tal vez, en su límite, la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo. Así termina este ensayo. Nos hemos brincado varias partes para poder presentar como que lo más relevante de este texto de Luis Villoro, pero la invitación, como siempre, es a que recuperemos estos textos, los leamos con toda calma y podamos darnos ese sentido de la historia para nuestro sindicato, a través de nuestro pasado reciente y lejano, a más de 100 años, y podernos plantear que la lucha que hoy estamos haciendo es la continuidad histórica de esa lucha de los trabajadores y que tiene una meta a futuro mucho más grande, que es la propia emancipación de la clase trabajadora, para hacer un cambio real en nuestro mundo. Bueno, pues por el momento se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos su atención como siempre y las invitamos a que visiten el sitio de Radio SME, el sitio de Letras Militantes, donde van a poder encontrar cosas muy interesantes. Vamos a subir los textos que hemos estado mencionando en estos programas de Letras Militantes para su consulta con mayor calma, con mayor detenimiento. Por lo pronto, bueno, pues es todo. Agradecemos nuevamente su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Letras Militantes. Gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.